Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra. Vaya ejercicio que estamos haciendo de poner la otra cara de la música. Se llama Contenido Extra y es el blog que estamos haciendo, el podcast que estamos haciendo para que conozcan y vean que no todo lo que es música pasa en un escenario. Puede ser como la escena final, o puede ser un cierre o un inicio, pero hay muchísimo detrás de una canción, de un concierto, de todo lo que es la industria de la música. Y tengo a alguien que lo reflexionaba mucho en torno a que estuviera con nosotros. Lo ha sido todo, de verdad, y soy testigo fiel de eso. Ha estado en cada peldaño que hay que subir para llegar a consolidar una carrera. Ahí ha estado Arturo López Gavito. ¿Cómo estás? Bien, Jessy, muy contento de poder platicar contigo. Creo que de las cosas que más puedo rescatar en todos estos años es nuestra amistad. Más de 20 años estando juntos, haciendo muchos proyectos diferentes y también conviviendo en todas estas aristas que tú de manera muy puntual pues hablas de lo que son los engranajes de la maquinaria de la música, ¿no? Oye, yo empezaría con una pregunta directa, abierta. ¿Cómo está la música en México, Arturo López Gavito? Creo que la crisis de la música a nivel internacional ha hecho que México sufra más, como pasa en muchos mercados, ¿no? Como pasa con la economía. Cuando en las grandes economías de pronto existe un desbalance, México sufre enormemente, y yo creo que nosotros estamos sufriendo, pero llevamos sufriendo muchos años. Algo que siempre voy a mencionar y que me parece que es la crisis a nivel internacional de la música, que comienza con todo el problema de Napster a finales de los 90, no empieza por la portabilidad de la música, o tampoco empieza por la piratería. Empieza por un problema enorme que es la naturaleza humana. Cuando los ejecutivos de las industrias discográficas simplemente lo que deciden es hacer su voluntad sobre los artistas y no bajarse a ponerse del lado tampoco de los consumidores, llamando a un tema de insensibilidad, que le podría yo decir. Entonces, la insensibilidad ante los mercados, ante la transformación y ante la apertura de nuevas plataformas ha hecho que los artistas o que los músicos o que las bandas empiecen a intentar picar piedra por otros caminos. Y es complicadísimo porque hoy la música, habiendo sido una de las principales maneras de entretenimiento de la gente durante años y años, hoy simplemente la música se convierte en una plataforma de entretenimiento más, junto con otra diversidad de plataformas enormes que existen por ahí, ¿no? Creo que también estos 3 meses de pandemia, estos 90 días que hemos pasado a nivel mundial, nos han dejado muy claro que la música tiene cierta fuerza, pero algo que también he ido yo descubriendo es que con la música en el ámbito digital, por lo que tiene que ver con los conciertos, estamos viviendo la misma respuesta de los consumidores que cuando de pronto se intentaron vender los entonces CDs a precios carísimos, ¿no? Es decir, hoy la gente se cuestiona por qué va a entrar a un concierto de algún artista teniendo que pagar dinero, si simplemente pueden entrar a YouTube y bajar sus contenidos o ver los contenidos de manera gratuita. ¿Me explico? Y estamos ante una generación que, por ejemplo, muchos nunca entraron a una tienda de discos. Sí, el tema de lo físico, ¿no? Que a ti y a mí nos tocó de una manera muy fuerte y trabajamos juntos en un momento también muy interesante. Yo creo que en la última época de gloria de la industria del disco de América Latina y del mundo en general, no puedes saber tú el valor de la música, o no puedes tú saber el valor de un libro si antes no lo tienes en tus manos, si antes no entiendes el proceso a través del cual la gente llegó a una creación material. Al final del día esto se llamaba obra, ¿no? Y cuando tú tienes un contrato enfrente, hablas de material como una obra. Y no porque hoy la música sea intangible, porque esté en digital deja de ser una obra. Es decir, se requiere de un proceso para crear una canción. Pero la música ha pasado por un proceso, Jessy, que yo le llamaría de despersonalización para muchos consumidores a nivel internacional.
Y la despersonalización tiene que ver con el no entender el valor de las cosas, que también va a ser otra de las lecciones que nos va a dejar también este periodo, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a entretener después de esto. Si la música antes no valía para mucha gente, hoy ¿por qué sí va a valer? ¿Me explico? Hoy, cuando el cine, que es una institución tan grande y tan importante, es una experiencia física, vamos a ver cuál es el valor del cine en el año 2021 o 2022 versus el ejercicio de muchos consumidores por estar en las plataformas digitales. Has estado prácticamente, y eso sí, soy testigo fiel, en cada posición que puede tener una persona, por ejemplo, en una disquera, donde yo te conocí siendo label manager, pero que ocupaste prácticamente todas las posiciones. Has estado de manager, personal, todo, absolutamente has estado en un escenario cerrado, giras internacionales, nacionales, grabado canciones desde Disney, llevaste a artistas a consolidar su música en grandes películas, has estado en un escenario televisivo como la Academia. ¿Cuál es la mejor posición dentro de la música? Esa es una pregunta compleja de resolver y te quiero decir por qué. Para mí, las fases de mi desarrollo profesional siempre han sido muy buenas y muy oportunas. Entonces, no te puedo decir que yo haya sido una persona más feliz al frente de una disquera o al frente de una estación de radio, ni tampoco seleccionando material para una película, ni tampoco estando de cerca en el desarrollo de una película como lo fue Coco durante 6 años. Cada una de las posiciones han tenido un valor enorme para mí, Jesse. Lo más interesante es el haber ido creciendo y haber ido aprendiendo de las diferentes personas. Sobre todo, aprendí mucho de lo que no debo hacer. Yo te puedo decir que mis grandes maestros, a quienes siempre voy a recordar con agrado, con cariño y con aprecio, son los que me enseñaron desde su posición lo que yo estaba seguro que no debía de hacer. Y de ellos aprendí muchísimo, ¿no? Creo que uno de los problemas graves que tenemos en la industria de la música y del espectáculo en México también es que nos perdemos. Con mucha frecuencia la gente se pierde y deja de tener los pies en la tierra, ¿no? Yo llevo trabajando 33 años. Empecé a trabajar a los 17 años en una estación de radio. Y a partir de ahí se fue dando la oportunidad de ir creciendo, de ir desarrollando. Y a mí lo que más me gusta, te puedo decir, es desarrollar equipos, es estar cerca de la gente, es el aspecto humano del liderazgo desde la empatía, desde sentarte con la gente a poderle escuchar y saber cuáles son sus problemas para poder ejercer un liderazgo que sea empático y poderlos llevar de la mano. Nos hemos equivocado mucho los seres humanos que hemos tenido puestos ejecutivos porque creemos que el alzar la voz o el mostrarte autoritario o el ejercer un poder es sinónimo de ser líder. Y bueno, tú que estás muy metido en esos temas y que conoces esto mucho mejor que yo a la perfección, sabes que al ser humano hoy en día se le tiene que llegar a través del corazón, se le tiene que llegar a través de la empatía. Difícilmente hoy pensaría yo que en una organización matricial, después de lo que está ocurriendo en el mundo a nivel internacional, los puestos de trabajo de la industria del entretenimiento van a quedar como son. La industria del entretenimiento ha sido una de las 3 industrias más afectadas por la pandemia a nivel mundial, ¿no? De todo. Esto cambia los paradigmas y cambia también los patrones de consumo de los individuos en general. Y lo que yo te puedo decir es que de las grandes lecciones que yo he aprendido a lo largo de mis 3 décadas como profesional es que tú eres tan bueno como lo último que hiciste el día de ayer y que todos los días te tienes que replantear el volver a empezar. Que si de pronto lo que haces es que te resguardas en las cosas que hiciste en el pasado o empiezas a decir es que yo hice esto y es que yo desarrollé esto, es que me tocó lanzar esto, eso es anecdótico, eso pasó, ¿no? Es decir, cosas del pasado. Pero ¿qué tan bueno eres tú hoy en día, a tu edad, para poder tener un proyecto enfrente, poner en él toda tu experiencia y todo el bagaje de conocimiento que tuviste y lanzarlo y ser exitoso? Ese es el gran reto que tenemos nosotros.
Oye, 3 grandes momentos de Arturo López Gavito en la música que recuerdes con mucho cariño, porque estamos hechos de recuerdos, de anécdotas, de historias. En 3 décadas, pues debes tener cualquier cantidad, pero 3 grandes momentos que tú digas, firmé esto, hice esto, que guardes con mucho cariño. Un primer momento, Jessica, es la radio. El desarrollo de WFM Magia Digital a finales de los años 80 en México, donde me tocó trabajar con grandes maestros, ¿no? Desde Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, un equipo de trabajo que se formó de manera increíble entre el 87 y el 91 más o menos. Luego te puedo decir que el haber estado también en Radioactivo, haber abierto Radioactivo, que fue a la par prácticamente de estar yo trabajando cuando nos conocimos tú y yo. Justamente yo era label manager en esa época de Virgin en México, ¿no? Que también fue un sello discográfico que me tocó abrir aquí, muy interesante. Luego, haber sido director de Universal Music, haber abierto una discográfica de cero en México, haber firmado Molotov y a Moenia, cosa que nos tocó hacer juntos, que tampoco voy a olvidar jamás, porque tú has estado de la mano en muchos de los proyectos que hemos desarrollado. Fue muy hermoso el poder ir en contra del sentido de lo que estaba establecido, y haber convencido a quienes en ese momento eran la banda de rock más importante de América Latina, y justamente porque creyeron en nosotros los pudimos firmar y desarrollarlos, y se convirtió en el fenómeno que la gente recuerda muy bien que fue. Y lo más reciente, el tercer momento lindo y bonito, fue haber colaborado con Pixar para desarrollar la película de Coco en México. Ahí fue un trabajo de 6 años. Yo estuve en Disney casi 15 años. Y haber platicado con Carlos Rivera, ¿no? Para que él pudiera cantar Recuérdame, y haber estado como asesor cultural de la película, que en su momento se convirtió en la película más importante de todos los tiempos en materia de taquilla de México, ¿no? Es una película que está guardada en el corazón de los mexicanos. Es una película que México quiere mucho, y que para llegar a desarrollar una película de esa magnitud, pues se tardaron todos estos 6 años que te digo, desde la primera vez que vinieron los directores y la productora hasta que estrenamos la película en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y te lo digo así rápidamente, ¿no? Pero estás hablando de un periplo y de un viaje de muchos años, de cosas muy hermosas, pero también de cosas dolorosas, porque en esta industria, tú lo sabes, lo disfrutas el viaje, pero también sufres. Nada en la vida llega gratis, y esos serían mis 3 momentos más o menos, creo. Hoy te lo puedo decir rápidamente, hay más, pero tal vez esos son los 3. Ah, pero son muy buenos, caray. Yo recuerdo muchísimo como anécdota, y ese debe ser uno de mis mejores momentos, cuando, yendo a buscar quién declamara las canciones de Molotov, recordaste que yo en Pulsar declamaba cada que entraba a mi programa de radio, porque me ponían una poesía y yo con mucho gusto la declamaba. Viste, tú declamas, cabrón, en Pulsar, yo estoy en la radio. Y nos fuimos a un estudio, Miki, tú y yo, y tomaste a uno de los violines del Mariachi Vargas que estaba grabando con Carlos Cuevas y Aida Cuevas abajo, lo subiste, lo dirigiste y grabamos unos 4 poemas maravillosos. Sí, eso es Molotov en prosa, se llamaba el disco. Sí, señor. Y ahí está tu voz, ¿no? Y claro, lo recuerdo. Y fue uno de los grandes materiales promocionales que hicimos para el disco de Donde Jugarán las Niñas en el año de 1997, Jessy, más o menos. Porque quiero decirle a quien nos está viendo, quien nos está escuchando, que Arturo López Gavito, yo fui parte de tu equipo. Así es. Te diviertes, y eso es algo que creo que complementa la labor de todo líder, porque soy testigo que sí, había que ser estricto, había que ser contundente con los objetivos, tenaz, pero siempre divertido. O sea, era una característica principal de las juntas, de las cenas, de las reuniones. Venía la trivia, venía esto, o sea, siempre había que sacar una risa y pasarla bien, si no, no estaba completo el equipo. Sí, fíjate que eso es algo que procuré hacer históricamente mientras yo estuve trabajando en corporativos durante todo este tiempo. Para mí, el hecho de trabajar en una industria donde el elemento primario es la creatividad,
tú tienes que saber balancear las dos cosas, ¿no? Empezar cosas de cero, como a ti y a mí nos pasó en diferentes momentos, ¿no? Desde buscar la casa para poner una compañía de discos, desde salir a buscar un artista, desde formar un equipo de ventas, formar un equipo de promoción, formar un equipo de mercadotecnia. Todo eso, Jesse, no lo puedes hacer si tú no estás convencido de que la gente necesita también espacios de diversión, porque la diversión da lugar a la creatividad, y la creatividad, cuando la pones al servicio de un método de trabajo, de una metodología, termina siendo el pivote fundamental para que surjan los éxitos todo el tiempo. Y ahora, también te pierdes en el sentido de cuando eres joven te vas equivocando. Yo me he equivocado muchísimas veces, ¿no? Recuerdo así como una de las grandes lecciones para aprender que en un momento de mi vida también pensé que mis amigos eran las personas que trabajaban conmigo, ¿no? Fue una lección que aprendí y luego veo que no es así. Es decir, lo que pasa es que cuando tú trabajas en un corporativo, con una empresa, siempre estás cerca de la gente y trabajas con ellos 8 o 12 horas al día. Entonces llegas a confundirte y crees que la gente que trabaja contigo son tus amistades, y no es así, ¿no? Creo que esa es una de las grandes lecciones que yo te podría decir que aprendí. Pero hoy en día estoy convencido de eso que tú acabas de mencionar, que entre más cohesión tengas con un equipo de trabajo y puedas balancear lo que estás haciendo todos los días en materia profesional y lo complementes también con reuniones, con escuchar a la gente, con darte tiempos para no hablar de trabajo y poder disfrutar, ese elemento es lo que va a hacer siempre que un equipo de trabajo se une y genere los resultados esperados o que lo supere también. Melómano de cepa, es decir, poca gente conozco que escuche tanta música como tú. Y vaya que conozco gente que escucha música, y yo mismo escucho mucha música. La mejor canción de tu historia, y la canción que te tiene, o sea, tu canción, una. Mira, te puedo decir que puede ser In Your Eyes de Peter Gabriel. Siempre voy cambiando todos los días de canciones. Sé que la canción que quiero que pongan el día que me muera es la versión de Over the Rainbow de Judy Garland que toca Eric Clapton, que me encanta. Esa. Y luego In Your Eyes es una canción que pondría todos los días, siempre. Y la mejor canción que produciste o que lograste o que terminaste y llegaste al estudio con el grupo, con el artista y lloraste, una sola. Estoy muy orgulloso de haber trabajado de la mano de Alex Sintek y de haber colaborado con Sexo, Poder y Lágrimas. Bueno, ese es uno de los grandes clásicos que tiene la música en México, ¿eh? Sí, fíjate que haciendo un recuento de las grandes canciones del pop, yo ubicaría a Alex Sintek sin duda en la lista de las 10 primeras. Sí, no, tiene unas canciones sonsotas. El mejor cover que has escuchado. Qué buenas preguntas. El mejor cover sería de Sting también, una canción del jazz tradicional que se llama Angel Eyes, que es una balada también que cantaba Billie Holiday, grabada en los años 40, y ese es uno de los covers que a mí más me pueden mover, porque soy muy fan del blues y porque soy también muy fan del rock clásico. Esos podrían ser. Ese podría ser. ¿Sabes cuál me gusta también? ¿Cuál? Te lo tengo que decir, un gran descubrimiento, que es escuchar a los Rolling Stones cantando Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Una canción, sí, es muy buena. Una canción que no existe nunca se grabó en estudio, sino que fue grabada en vivo alguna vez de una gira que hicieron ellos. Ese es uno de los mejores también. Sí, no, es que ese es un rolón. Estamos inmersos, Arturo, en un mundo en un universo de canciones. Es decir, hoy las canciones. Hubo una época en donde eran los álbumes, donde los CDs, el lado B, el lado A, todo esto había que colocar en el vinil el orden de las canciones para ver con cuál empezaba la aguja, con cuál iba a terminar. Luego era todo un arte, ¿no? En una época mágica. Pero hoy son canciones que luego diera la impresión de que son como medio desechables. Es decir, entran una lista, salen una lista, y muchas no logran cumplir cometidos. O sea, muchas ya no forman parte de álbumes.
los nuevos artistas buscan canciones. Ya no todos buscan crear o hacer un álbum o sacar un disco, como decían antes. ¿Qué piensas al respecto? Me parece que hoy en día la manera en la que la gente escucha la música es así. Que lo que pasó es que la gente se adaptó a los patrones de consumo que hoy nos dictan los algoritmos. Ese es uno de los problemas más graves que yo encuentro hoy en el desarrollo de lo que ocurre con la música a nivel internacional. Hoy nosotros como consumidores, Jesse, si no tenemos el hábito de escuchar un producto que se llama álbum también, o no tenemos todavía una colección de CDs o de discos, estamos simplemente supeditados a lo que a nosotros se nos ofrece. Yo siempre he hecho esta analogía. Es como entrar a una tienda y encontrar diferentes caramelos y tener que comprar uno de los caramelos que existen en cualquiera de los estantes, ¿no? Y en esa tienda solamente te venden caramelos, pero tú no puedes mezclar los caramelos, ¿no? Y es la única tienda de caramelos que existe en el único lugar al cual puedes ir, pues no te queda otra más que escoger lo que te está diciendo el vendedor de caramelos que tienes que comprar. Y ese siento yo que es uno de los principales problemas que se está enfrentando hoy en día la industria de la música, porque la gente ha perdido la sed de descubrir. ¿Me explico? Nosotros históricamente, hoy todavía la gente sigue cambiándole a la radio y sigue descubriendo nueva música, ¿no? La virtud enorme que tiene la radio es que la música no va encuerada, sino que la música va arropada. Hay alguien que tú decides escuchar por voluntad propia, que de pronto te presenta una canción, que te presenta un concepto, que te presenta un artista. Y dependiendo de la manera en la que ese alguien que está frente a un micrófono te venda la música, es como realmente genera una credibilidad en ti y te genera certidumbre. El problema con las plataformas de música en línea es que simplemente la música está ahí. Y tú, si no tienes la voluntad de convertirte en haz de cuenta, para mí la analogía también es aquel que busca música en una plataforma digital es como Indiana Jones cuando está entrando a la selva y se tiene que abrir paso entre la maleza, cortando con machete y encontrándose con tremendas flechas de los nativos del lugar, y tienes que hacer una serie de cuestiones para llegar a donde tú quieres llegar. Pero ¿cuánta gente hoy en día, con la vorágine de lo que pasa en el mundo digital, tiene realmente la voluntad de decir voy a hacer un playlist y voy a combinar a los Rolling Stones con Café Tacuba, o voy a poner a Moenia con... si me explico, con Depeche Mode, para ir entendiendo el por qué un grupo llega a ser quien es? Cada vez hemos perdido más eso, los seres humanos. Y eso es una tristeza, porque creo que de todo esto que pasa con la música son 100 años de música, Jesse, que están guardados, ¿no? Que esa música tan importante no va a poder ver la luz ya jamás para las generaciones venideras. Es uno de los problemas más graves ante los cuales creo que nos estamos enfrentando. Y ahora, por ejemplo, el hoy lanzar a un artista es como decir, o sea, lanzo un artista y ¿dónde lo pongo? Porque si pongo a mi artista aquí, de pronto sale un artista español que es mucho mejor acá, otro artista colombiano y un artista norteamericano y un artista inglés. Es el mundial, con cada quien con sus capacidades para poder salir adelante. No es que sea injusto, es que el problema es que hoy en día podemos ver cómo las culturas de los diferentes países trabajaron o no trabajaron en sus grupos, en sus artes y en su historia para poder llegar a defenderse en la palestra de la vorágine musical que son las plataformas digitales. Y luego, si sacamos de deducción que es un universo de canciones, entonces van a salir artistas de canciones, es decir, artistas quizá de una canción. Es que así es lo que ocurre. Es decir, hoy son canciones, y si una canción tiene 200,000 reproducciones, pues bueno, entonces la empresa o quien te esté haciendo el disco decide que sí te va a sacar un segundo sencillo, ¿no? Y luego, ¿qué haces con 5 sencillos? ¿Cómo haces una gira, no? Si no tienes tú detrás de ti a una marca que te pueda patrocinar o un fondeo de alguien que te pueda hacer un video. Porque hoy, más que canciones, la gente está consumiendo contenidos audiovisuales. YouTube está haciendo, por eso estamos aquí, ¿no? La principal plataforma de consumo de contenidos que existe en el mundo entero. Nadie se iba a imaginar que los canales de televisión abierta iban a palidecer contra YouTube, jamás en la vida, ¿no? Eso tuvo también que ver con la tremenda soberbia de los consorcios televisivos a nivel mundial. Pero sí, se están haciendo canciones, Jesse,
no se están haciendo artistas. ¿Se va a acabar la radio? ¿Cómo? No, hombre. ¿Cómo ves la radio? La radio es eterna. La radio tiene todo, porque la radio tiene sangre, está viva. Tienes a la gente que te está hablando directamente. Lo que creo que sí se tiene que hacer es generar mejores locutores de radio. Porque los locutores de radio de los 80, de los 90, no vayamos atrás, de los 70 tal vez, había mucha historia y había mucha vida pasando, y había mucha tela de dónde cortar. Hoy los jóvenes que llegan frente a un micrófono en una estación de radio no tienen muchas historias que platicar. Su vida es más rápida. La misma radio, por la inercia comercial, no tiene los espacios para poder hablar como pasaba antes, y el mundo no está generando las noticias y la influencia suficiente como para que de pronto una persona pueda estar inspirada para salir y hablar, ¿no? El mundo de las personalidades radiofónicas hoy está también desapareciendo. Cada vez hay menos personas que son vacas sagradas de la radio, ¿no? Y no veo abajo de estas nuevas personas, de estos enormes figurones, unas generaciones que vayan con hambre para ir detrás de ellos, ¿no? Y te voy a decir cuál es ese mensaje que a mí me queda muy claro. Cuando empiezan las redes sociales y cuando empiezan la libertad digital, los locutores se empiezan a equivocar, porque en lugar de mandar el tráfico a la estación de radio, que es la que realmente le está dando la oportunidad y le está abriendo el micrófono, lo mandan a sus propias redes sociales, de manera que el mensaje se diluye, ¿no? Tú estás escuchando a Juan Pérez en una estación que se llama X, y de pronto ese Juan Pérez lo que está haciendo es que a las personas que lo están oyendo lo manda a su Instagram a ver las fotos con su novia, ¿me explico? Entonces, creo que todavía el día, Jesse, en que la radio sepa entender el negocio digital, ese día simplemente las piezas, pum, se van a embonar y todo va a funcionar muy bien. Pero hoy ambos canales están divorciados. Hay quienes quieren hacerlo bien y no han podido porque no logran descifrar la clave, y hay quienes simplemente dicen no, mi tiempo aire, mis ventas, mis menciones y mis espacios comerciales son los sagrados, ¿no? Pero sí, los grupos radiofónicos hoy en día tienen que entender que el consumo de los contenidos digitales cada vez es mayor, y que si la radio quiere tener la preponderancia que ha tenido históricamente, por ejemplo en el Valle de México, tiene que empezar a hacer ejercicios de consumo digital muy serios. Y ahora hablemos de las disqueras como tal. A veces creo que pesan mucho. Las disqueras se van a acabar como tal. ¿Ves que en 15 años, 10 años, 5 años sigan estas estructuras funcionando dentro de la industria de la música, o se parten en núcleos, o cómo ve a Arturo López Gavito? Jesse, las disqueras cumplieron sus funciones hace mucho tiempo ya. Hoy en día tú utilizabas una disquera como los artistas en Renacimiento italiano utilizaban a los mecenas, ¿no? Por cuestiones económicas nada más. Hoy yo veo en México una crisis de talento, porque el talento no tiene hacia dónde salir. No hay programas de televisión que impulsen nuevo talento. Difícilmente la radio apoya con convicción nuevo talento. Para meter un artista nuevo y que se encuentre en una tienda digital es muy complicado y es difícil, también es casi imposible. Entonces hoy cuestiono el papel de una compañía de discos, porque lo que han hecho las disqueras es que han abierto sus respectivos brazos digitales. Pero ¿por qué tendrías tú que compartir tu utilidad como un artista con una disquera cuando existen distribuidoras de contenidos digitales que tienen ese contacto directo con las tiendas digitales para poder vender tu música, ¿no? Entonces, ese es el problema de hoy. Si la compañía de discos no provee los grandes presupuestos que daban antes, ¿para qué va a estar una disquera contigo? Para que tengas todo un señor enfrente de ti que te diga qué es lo que tienes que grabar, cómo lo tienes que grabar, y que se lleve dinero de tu merchandising, de la venta de tus conciertos, de tus regalías de reproducción, y que pueda utilizar tu nombre para comercializar sin darte a ti dinero. Creo que eso es un problema, ¿no? Es decir, hay que replantear cuál es el valor de una disquera ahorita. Por más esfuerzos que he intentado, hoy no lo logro entender. Pero lo que más me llama la atención es que quienes están al frente de estas arcaicas instituciones son los mismos de hace 30 o 40 años, ¿no? Lo que también a mí me hace pensar que
pues no se han sabido reinventar y no lo van a saber hacer porque no están buscando la reinvención de su negocio, sino la persistencia de sus salarios y de sus bolsillos. ¿Y hoy qué busca Arturo López Gavito? Hoy en día. Hoy busca tener outlets creativos, que eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que más me gusta es estar frente a un micrófono, frente a una audiencia, poder expresarme, ¿no? Porque también tuve bastante tiempo en el que mis ideas estuvieron muy coartadas y me estoy en un renacimiento personal, profesional muy, muy interesante, del cual me siento muy orgulloso. Pero regresando a lo básico, Jessy, es decir, yo empecé mi carrera escribiendo para la radio, ¿no? Y hoy regresé a eso. Y me encanta mi transformación personal. Estoy trabajando con Alex Sintek, estoy trabajando con algunos de los chicos que salieron de la última generación de la academia. Estoy en un programa de radio de música, de investigación que me gusta mucho. Y estoy en eso. Hoy tengo mi tiempo para poderlo disfrutar y para poder revalorizarme y hacer una versión mucho mejor de mí, de lo que yo fui en mis últimos 10 o 12 trabajos. ¿Quién es el artista más grande que ha tenido este país musicalmente hablando? Para mí, en el pop, Alex Sintek, y no es porque yo trabaje cerca de él, tú lo sabes, siempre lo he pensado así. Y en cuestión de composición, Agustín Lara, sin duda. Y en cuestión de interpretación, yo te puedo decir que Pedro Infante. El ídolo es alguien que siempre ha necesitado una sociedad. Y yo siento también que la sociedad mexicana hoy es una sociedad débil, es una sociedad fragmentada, porque no tiene ídolos, Jessy, porque simplemente tiene figuras que poco a poco se han ido acomodando en el devenir histórico. Pero México necesita ídolos, porque cuando tú revisas los mejores momentos económicos de México, siempre estos fueron a la par de grandes actores de cine, de grandes cantantes, de grandes producciones, de grandes canciones y de booms sensacionales en los cuales la sociedad mexicana se podía divertir y se podía entretener. Hoy nuestra sociedad está confinada, está triste en muchos sentidos y no tiene ídolos certeros o ídolos artísticos a quienes seguir. Totalmente de acuerdo, y es una de las cosas que más insisto y que más platico con, por ejemplo, yo lo hago mucho con artistas populares y les digo eso, o sea, realmente no hay un ídolo en México, no hay un ídolo del tamaño del intérprete, del pedazo de intérprete y de ídolo que fue Pedro Infante, don Vicente Fernández en su momento y a su altura y a su nivel, bueno, qué sé yo, habría que mencionar a muchos, pero sí no hay, ni en la actuación ni en la música. Sí, y lo que pasa es que nosotros hemos construido esta realidad. México ha llegado al desarrollo de su presente porque en los últimos 30 años no hemos sido responsables en la manera en la que nos hemos nosotros vinculado con la historia o vinculado con la economía o con el compromiso, ¿no? Me parece que esa sociedad mexicana de los años 60, de los años 70, que estaba totalmente compenetrada con unos valores familiares sensacionales y que tenía, al ser una sociedad cerrada, un aprecio muy grande por lo que pasaba internamente. A raíz del Tratado de Libre Comercio, de la apertura, de lo que vino llegando del extranjero y todo, nosotros fuimos variando y fuimos mutando hasta ser la sociedad que somos hoy. Y no quiero sonar anticuado, ni quiero sonar también mojigato, pero siento que México, que es una sociedad de familia, tiene que regresar a la familia, creer en este núcleo familiar y a partir de ahí poder reinventarse, porque solamente con el amor, Jessy, y con el sentirse querido, un ser humano puede tener seguridad. Esa seguridad te va a llevar a crear canciones, a poder cantar bien, a interpretar, a todas las cosas que le dan seguridad a un artista siempre van a venir del núcleo de la gente que más te quiere, de los más cercanos. 3 consejos prácticos para alguien que va empezando en la música. Lo primero es aceptar que uno empieza sin saber y que hay que aprender y hay que tener la humildad de decir no sé para poder crecer. El segundo es, una vez que hayamos aprendido, seguir siendo humildes y aceptar que lo que aprendimos lo aprendimos ayer y que podemos seguir aprendiendo. Y 3, una vez que estemos en la cima, entender que la humildad es el valor más grande de cualquier profesional y de cualquier ser humano.
Te agradezco muchísimo, Arturo López Gavito, estar conmigo en este espacio. Qué charla tan amena, increíble. Me hubiera gustado acompañarla por una buena copa de vino tinto, pero ya tendré oportunidad de que así sea. Lo vamos a hacer, Jessy. Te mando un abrazo, te agradezco mucho la oportunidad que me das. Sabes que te quiero y te admiro mucho. Te quiero mucho, Arturo. Gracias. Igual también a ti. Bye. Laboratorio de Emociones presentó Contenido Extra.